Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:07 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia. A ver, y ya le voy a preguntar a nuestra invitada si estoy equivocado, pero de acuerdo a lo que estoy revisando, la última reforma que fue aprobada a la Ley Orgánica de Tránsito se resolvió más o menos en julio del año 2021. Estamos marzo del año 2024 y resulta que no tenemos reglamento para la Ley de Tránsito. Está con nosotros la ingeniera Paola Carvajal. En su momento se desempeñó como ministra de Transporte y Obras Públicas, como directora de la Agencia Nacional de Tránsito. Y hoy es directora de la Fundación Movidana. Gracias, ingeniera. Qué gusto. Bienvenida. Buen día. ¿Cómo está, Fabricio? Buen día. Me encanta estar aquí de nuevo. Lo que no me encanta es tener que hablar exactamente de lo mismo, Sí, porque oye. han pasado más de 2 años. Le doy la fecha exacta. La última reforma a la Ley de Transporte se publicó en registro oficial el 10 de agosto del 2021. Entonces le daba al gobierno en ese momento hasta 6 meses para publicar el reglamento. Claramente el gobierno pasado no le dio la importancia que tiene, el salvar vidas, y por eso tenemos 2 años después esta insistencia de no tener un reglamento a la ley de transporte, que además ha costado, realmente ha costado muchas vidas. Ojalá como ciudadanos algún día podamos exigir y hacer que paguen los responsables por la falta de toma de decisiones y de trabajo como la elaboración de este reglamento. Ahora, justamente partamos de la génesis. ¿Por qué había que reformar la Ley de Tránsito conforme lo hizo la Asamblea Legislativa en el año 2021? ¿Cuáles fueron los cambios de fondo incorporados en esa normativa, ingeniera? Miren, yo creo que, una cosa primera, creo que ninguna ley es perfecta. Creo que nuestra ley sigue teniendo espacios para mejorar y ojalá pues los asambleístas, nuestra asamblea puedan identificar y mejorar la ley. Ese es un tema bien importante, ¿no? No buscar para que la gente pueda o no pagar multas o facilitar el que yo pueda ir a velocidad o cosas por el estilo. Cosas positivas de la última ley de transporte. Uno, se reconoce la prioridad a las personas, a los peatones. A veces en un país diseñado, en una ciudad diseñada de forma equivocada, como hay la mayoría de nuestras ciudades, nosotros le damos la mayor cantidad del espacio público a los carros, como si nosotros hubiéramos nacido dentro de un carro. Eh, y realmente eso tiene un impacto terrible en todos los aspectos, porque además recordemos que los que usan el carro particular es menos del 20% de la población. Entonces no se puede legislar o proteger a una minoría en esa manera, digamos, entonces, una de las cosas importantes, como le decía, es la priorización a las personas, la promoción del transporte público. Hablamos de la pirámide de movilidad invertida y además incorpora algunos elementos respecto a poder tener mejores equipamientos para la protección de la vida en caso de un evento. Por ejemplo, el uso del casco en las motocicletas. Recordemos que las motocicletas es uno de los vehículos que ha crecido de una forma importantísima en los últimos años, ya sea como medio de transporte personal o como un mecanismo de trabajo. Y el mayor elemento de seguridad de una motocicleta es el casco, pero tiene que ser un casco homologado, un casco que en caso de un evento pues realmente pueda proteger la cabeza, el cuello. Y lo que dice la ley es que todas las casas comerciales al momento de vender una motocicleta tienen que entregar un casco homologado como parte del vehículo. Y esto lo dice desde agosto de 2021. A la fecha, marzo de 2024, todavía no se implementa. ¿Por qué? Porque no había un reglamento que determine con claridad cómo se tenía que hacer ese registro y cómo tiene que la agencia verificar que en efecto estén entregando el vehículo completo con este elemento de seguridad. Un poco el casco es el cinturón de seguridad o el airbag en los vehículos. Tiene que ser algo que está incluido. Y una vez más, y esto es doloroso, Fabricio, porque estamos hablando de un montón de vidas que se podrían haber salvado. Y aquí aprovecho y le doy un poco de cifras. Usted sabe que yo como buena ingeniera, los números para mí son fundamentales. El año 2022 fue el año más mortal de la última década respecto a la cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito. Y en la misma publicación, por parte del INE, que las publicaciones que hace, reconoce que los siniestros de tránsito es la tercera causa de muerte para los hombres. La tercera causa de muerte para los hombres. Entonces, desde el Estado central, si queremos reducir muertes y queremos reducir dolor y queremos impactar en mejorar la economía familiar, también tenemos que trabajar en seguridad vial. Y una cifra todavía más dura, Fabricio.
los siniestros viales es la primera causa de muerte para niños entre 5 y 18 años. O sea, encima perdemos a nuestros jóvenes. Primera causa de muerte para los niños. Le pregunto, ¿en esa reforma del 2021 se endurecieron o se flexibilizaron las sanciones de las contravenciones de tránsito, ingeniera? Lo que pasa es que esa parte ya está recogida en el COIP, no va específicamente el reglamento, o sea, toda la parte de contravenciones y delitos. Contravenciones y delitos está en el COIP, no está en la ley de tránsito. No, no está. Pero lo importante es que la ley de tránsito tiene que dar un marco para cómo se tiene que comportar todo el mundo, obviamente da el marco de la licencia de conducir, cómo vas a perder puntos o no vas a perder puntos. Pero ahí lo importante es, una vez más, es una ley, la estructura normativa para que todo el mundo cumpla lo que le toca hacer. Fabricio, yo quiero un tema importante y voy a la pregunta que me hace, porque estoy segura que usted me va a preguntar de si es más costoso, se subieron, se bajaron. Pero el tema de seguridad vial va más allá. La seguridad vial no se trata solo de sancionar al conductor o a la persona. O sea, tenemos que cambiar ese enfoque porque hoy a nivel internacional se usa un enfoque de sistema seguro. Y esto tiene que ver mucho, por lo menos como hablamos en la costa, en esta frase de si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Básicamente, si nosotros sabemos que el ser humano se va a equivocar, porque algún ser humano se va a equivocar, o porque fue más rápido, o porque iba tarde, entonces quiso acelerar, o porque pensó que no había nadie en una intersección y no paró en el pare, entonces se habla de el sistema, tiene que ser un enfoque sistémico. Y cuando hablamos de un enfoque sistémico, empezamos a ponerle responsabilidad a cada uno de los actores en la seguridad vial. ¿A qué me refiero con esto? Los municipios. Los municipios son uno de los principales responsables de la cantidad de muertes que nosotros tenemos en las vías. ¿Por qué? Porque tienen que regular las velocidades que nosotros tenemos en las distintas calles. Perdón que le interrumpa. La regulación de la velocidad no debería venir en la ley o en el reglamento. Esa es una potestad privativa de las municipalidades. O sea, por ejemplo, si aquí en Quito tenemos, el municipio regula de una manera, en Ambato se regula de otra manera, en Babahoyo de otra manera. ¿Eso es lo que me está diciendo? Lo que dice la ley son velocidades máximas. Siempre hablamos de una velocidad máxima en zonas urbanas de 50 kilómetros por hora. Y además sabemos que la ley determina que en zonas escolares, en hospitales, tenemos que ir a 30 y 20 kilómetros por hora. Eso es lo que está definido en la ley. Pero ¿quién tiene que ejecutarlo? ¿Y quién tiene que determinar aquí empieza la zona escolar, aquí termina? Estas son las calles urbanas. Habría la excepción de tener, digamos, una autopista urbana o una vía rápida urbana. Pero esas son decisiones de los municipios, de cómo se planifican las ciudades. Y en efecto es total responsabilidad de los municipios, de cómo determinan las velocidades, pero también cómo diseñan las calles, Fabricio. No podemos tener calles en la mitad de una vía urbana, que tenemos escuelas, que tenemos colegios, comercios, personas caminando, y que la gente les se permita ir a 70, 80 o 90 kilómetros por hora. Y le doy casos muy dolorosos que no nos podemos olvidar de lo que pasó en Guayaquil. Claro que si habláramos de Quito, la Simón Bolívar son casos todos los días y tiene que ver la velocidad y el diseño de la vía. En el caso de Guayaquil, recuerde el abuelo que salía a andar en bicicleta. Con los nietos en la vía La Costa, que resulta que estaban con la bicicleta parados en un sitio y vino un individuo que creo que estaba pasado de copas y los atropelló y los mató. Fue una barbaridad eso. Pero Fabricio, venía a exceso de velocidad. Venía a exceso de velocidad. Recordemos que si nosotros buscamos una vacuna, digamos, para esta segunda pandemia de la cantidad de fallecidos que tenemos por siniestros viales, entonces empecemos por controlar la velocidad. Y aquí hay que ser muy valiente. Y necesitamos líderes políticos responsables de municipios que sean valientes y que no vayan a ceder a la presión de menos del 20% de población que es propietaria de un vehículo particular. Entonces aquí apostemos por las personas, por los ciclistas, por los peatones, por la gente que va en transporte público. Que el discurso de voy a mejorar el transporte público no se quede en discurso, en oferta de campaña. Que sea una realidad, que realmente haya inversión, que haya apoyo. El transporte público en la mayoría de nuestras ciudades es utilizado como el principal modo de transporte, que va por el 60-70% de la población usa el transporte público. Entonces también, si queremos menos muertos, hay que apostarle a los modos más sostenibles y más seguros. Y aquí seguramente usted tendrá un oyente que va a decir, es que el transporte público, la mayor cantidad de fallecidos o son unos asesinos o lo que sea. Y le voy a decir una cosa, los números no demuestran eso.
la mayor cantidad de fallecidos por siniestros viales están en los municipios, en las zonas urbanas, en las intersecciones y con vehículos particulares. Ahora, Entonces, la semana anterior yo conversé, entre otras cosas, sobre este tema con el alcalde metropolitano Pavel Muñoz, porque acá en Quito hay un problema de carácter recurrente. Lo que pasa en la Simón Bolívar. La Simón Bolívar estadísticamente ahora mismo es la vía más peligrosa de la capital de los ecuatorianos. Creo que no hay día en el cual no haya un siniestro de tránsito y hay puntos específicos de la Simón Bolívar en donde permanentemente ocurren estos percances, estos siniestros de tránsito. Digamos, el alcalde ratificó que están en la vía de una alianza público-privada, una concesión para la administración de esa vía, pero esa es otra discusión. Pero yo le decía, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué se hace? Entonces me hablaba de que se está mejorando la señalización, etcétera, etcétera, pero planteaba un tema que no es solamente un problema para Quito, sino para el país. Esa acción constitucional que significó la emisión de una resolución judicial en Santo Domingo, que tiene una incidencia nacional respecto de los radares. Y resulta que hoy ya no se puede poner radares. Han retirado los radares de las carreteras e incluso el alcalde decía que no pueden poner radares en la Simón Bolívar justamente por esa acción constitucional. Yo le pregunto si es tanto así como la ausencia de los radares que terminan siendo preventivos de alguna manera. Lamentablemente se ha utilizado de una manera muy sancionadora. ¿Cómo esto podría incidir en este ideal que usted está explicando, ingeniera? bueno, primero, no me diga que es ideal porque esta palabra suena como a romántico, utópico y es posible. La reducción de la cantidad de fallecidos es completamente posible si hubiera una decisión política. Y su comentario lo voy a separar en dos. En la parte de qué se puede hacer en la Simón Bolívar de forma inmediata, porque obviamente el proceso de rediseño, construcción, adecuación de la infraestructura per se puede tomar un poco de tiempo, y obviamente tener otros elementos como la tecnología de radares. Pero hablemos del tema de los radares como tal. Yo le soy muy franca, a mí tengo, digamos, sentimientos encontrados respecto a el por qué se puso esta acción de protección y el efecto que está generando. Yo en principio creo que la tecnología tiene que aportar, tiene que ayudar. El problema es que aquí, en efecto, hubo abusos de algunos municipios que ponían radares atrás de una planta, atrás de un poste, como para buscar la sanción. Entonces, desvirtuó completamente el objetivo de la tecnología. Y ahí hubo una falta de regulación en la que también el gobierno anterior le importó muy poco. O sea, prefirió no tocar temas álgidos. Pero los municipios no podían estar poniendo radares en cada esquina porque esto generó un malestar terrible y todo lo contrario a lo que se buscaba. Porque recordemos que los radares tenemos presentes en las vías hace más de 10 años. ¿Y por qué recién el último año, o los últimos 2 años, empezó este malestar? Porque se convirtió en un abuso. Entonces, por un lado, hay que regular para que esto no sea pues el fondo de la caja chica de algunos municipios, esa es la verdad, o de algunas empresas privadas que ven el negocio redondo. Y por otro lado, por un lado, controlar muy bien su implementación y por otro lado, educar e informar de forma permanente a la ciudadanía dónde están. Como usted dijo, la palabra es prevención, no tiene que ser para empezar a sacar plata como lo segundo, de qué hacer. Si no tengo tecnología, no la puedo poner, digamos, porque yo no soy abogada, ¿sabe qué? Sí. Ahí prefiero no meterme. La respuesta es ponga de forma permanente presencia de la AMT. El personal de AMT tiene que estar de forma permanente, desde la mañana hasta la noche, en los puntos que han identificado. ¿Por qué? Porque entonces el ciudadano sabe que hay la posibilidad de que lo sancionen o que lo controlen. Entonces, esa percepción de control implica que nosotros empezamos a comportarnos de forma adecuada. Entonces, yo haría un contingente permanente en la Simón Bolívar, permanente. Y si la gente se va a demorar un poco más, porque dice, ay, es que entonces hay controles o hay más presencia o tengo que ir más despacio, bueno, pues que se quejen un poco, pero aquí el objetivo va a ser alcanzado, que es salvar vidas. Fabricio, en el año 2022, fallecieron más de 3.500 personas por siniestros de tránsito. Esa es la suma, y esto es un dato del INEC, esa es la suma de los fallecidos en sitio a los fallecidos 30 días posterior. Y si yo le dijera la cantidad de lesionados graves, eso suma más de 20.000. Entonces, imagínese el impacto que tiene en la economía de nuestros ciudadanos cada siniestro de tránsito. Acuérdese, y no sé si, bueno, este dato no sé si lo hemos comentado antes, pero
La ONU a nivel internacional ha calculado que los siniestros de tránsito le pueden costar al país el 3% del PIB. En un momento en que, y lo escuchaba en sus entrevistas anteriores, de esta preocupación respecto a la economía y de dónde sacar plata y cómo cerrar la brecha, bueno, pues actuemos en concordancia, primero para salvar vidas y segundo para reducir el impacto económico que tiene este tipo de eventos. Ahora, Paola, retomemos el tema del reglamento. En estos 2 años, más, 2 años y medio, que han pasado desde la vigencia de las reformas a la ley de tránsito y la ausencia de reglamento, ¿cuánto se ha avanzado? Porque, por ejemplo, acá mi amigo Sebastián Jarrín me escribe, y claro, me plantea esta inquietud. Sabemos que la ANT realizó unas mesas de socialización del reglamento. Me pregunta, ¿qué pasó con las mesas? Y consulta si usted, por ejemplo, participó, ingeniera. Bueno, mesas hemos ido un montón. No, ya me olvidé de la cantidad de mesas que nos convocaron, la cantidad de comentarios que enviamos. Les recuerdo que nosotros como Fundación Movidana somos parte de la Coalición por la Movilidad Segura del Ecuador, que es una unión de más de 50 organizaciones a nivel nacional. Hemos estado muy pendientes, muy presentes, haciendo seguimiento, insistiendo. Entonces la respuesta es mesas, miles. Pero en el gobierno pasado las mesas creo que nos invitaban, nos hacían que nos desgastemos y después lo ponían abajo de un cajón. ¿Qué nos alegra? Que, si no me equivoco, anteayer por la tarde ya se envió el borrador de reglamento al Ejecutivo. Este borrador de reglamento que ha trabajado principalmente la Agencia Nacional de Tránsito y en el cual también hemos podido nuevamente aportar, sentarnos, conversar. No conozco personalmente la versión final. O sea, no conozco cómo está. Esperamos que desde Presidencia pues, puedan revisarlo lo antes posible. Pero sobre todo lo que esperamos es que hoy, que ya vemos una luz al final del túnel en que creemos que ya podemos tener reglamento, esta luz sea realmente brillante. O sea, que sea un reglamento que aporte vidas, que no sea un reglamento tibio, que marque muy bien la cancha y que determine claramente las responsabilidades, como le decía, de los distintos niveles de gobierno. Municipios, prefecturas y obviamente el gobierno nacional. Cada uno es responsable de la calidad de la infraestructura, de la cantidad de control y qué tan buen control ejercen en esta infraestructura y obviamente estructurar su normativa propia para regular los comportamientos. Y olvidémonos un poco de echarle la culpa a la persona. Vamos a poner la responsabilidad en los distintos actores, como por ejemplo los vehículos. Nosotros tenemos vehículos que no se venderían en países del primer mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Y por qué si los podemos comprar acá? Vehículos inseguros, con la excusa de, es que tienen que ser más baratos, entonces resulta que en caso de un siniestro, el vehículo se puede convertir en el arma mortal. Entonces, todas estas cosas ojalá estén incorporadas en un reglamento potente y realmente enfocado a salvar vidas. ¿Usted ha escuchado o tiene alguna referencia de la postura del ministro de Transporte y Obras Públicas sobre la construcción del reglamento? Si ese documento ya está, usted nos dice, en revisión de la presidencia, ¿el nuevo gobierno ha tenido incidencia sobre esa redacción, ingeniera? Sí. O sea, realmente le soy franca, a mí el Ministerio de Transporte no ha estado tan presente en la construcción de este reglamento, sí la Agencia Nacional de Tránsito. Y más bien, pues un saludo a la actual directora, que me encanta que sea mujer, de la Agencia Nacional de Tránsito, porque ha estado completamente abierta a recibir, a discutir, a ver cómo se puede construir de mejor forma el reglamento. Pero claro, lo que no sabemos es la versión final que llega a Presidencia, pues obviamente porque son documentos internos entre ministerios y la agencia y la Presidencia. Pero con muy buena, digamos, como le decía, muy esperanzados. Yo creo que tenemos una buena oportunidad. Ojalá pues en la recta final se mantenga una estructura muy potente. Correcto, ingeniera. Y algo más. Sin reglamento, usted nos ha hecho una exposición muy amplia sobre lo que está pasando en el país. Pero sin reglamento no basta con la sola aplicación de la ley. No, porque hay cosas que la ley dispone y que dice, y se reglamentarán, y se tiene que detallar en el reglamento. Entonces es muy fácil decir, pues esa disposición no la puedo cumplir porque no sé cómo cumplirla. Y le expliqué el caso, el tema muy sencillo de los cascos en las motocicletas. ¿Cómo no? Está en la ley, está regulado en la ley, pero falta el reglamento para aterrizarlo. Exacto. ¿Solamente es con los cascos o también hay otros ejemplos, ingeniera?
No, hay ejemplos, por ejemplo, el tema de las velocidades que le comentaba. O sea, nosotros tenemos que poner mucho enfoque en el tema de la velocidad. Está también el tema de la cantidad de gramos por litros de alcohol que puede tener alguien conduciendo. De hecho, el COIP, si no me equivoco, da un rango mucho más grande, por ejemplo, de 0.3 a 0.8 gramos por litro de alcohol en sangre, que es un montón, por si acaso. 0.8 que usted se tomó 6 cervezas, 7 cervezas. O sea, no podemos permitir que alguien salga de fiesta con alcohol y diga, ah, no, es que aquí lo único que me va a pasar es que me van a poner una multa de un salario básico unificado. No, el alcohol no puede estar presente con la conducción. Y para eso vamos al ejemplo de este policía activo que terminó matando a un ciclista la semana pasada, el fin de semana. O sea, en la vía San Borondón, un policía va en una moto, tiene trago y alguien que está en su bicicleta termina muerto porque alguien decidió tomarse 3, 4, 5 cervezas. No es posible. O sea, alcohol y conducción no pueden ir de la mano. Y ese tipo de cosas tiene que ser muy claro el reglamento. Oye, ingeniera, hay un par de comentarios de nuestra audiencia. Por ejemplo, acá nos escribe Jaime Orellana y dice, ¿qué opinas sobre las bicicletas y patinetas eléctricas en las aceras que ponen en riesgo a los peatones? A ver, yo opino que es una responsabilidad de los municipios que tampoco han querido enfrentar. La ley determina que es responsabilidad de los municipios regular los vehículos de micromovilidad. Y creo que ahí la regulación tiene que venir por la velocidad. Aquellos vehículos que puedan superar 25 o 20 kilómetros por hora no pueden estar en el lugar donde están peatones, no pueden estar en las aceras. Tendrían que tener espacios específicos sobre la calzada. Creo que ese puede ser el gran parteaguas. Una vez más, la velocidad es uno de los principales elementos a controlar si queremos proteger a las personas. Acá también nos escriben sobre las escuelas de conducción. ¿Cómo es posible, dice Pilar, que nos escribe acá, que se saque el certificado de conducción en 15 días? O sea, en 15 días se puede aprender a conducir, no digo manejar, conducir, ingeniera. Bueno, mire, el tema de las escuelas de conducción, sobre todo las de tipo no profesional, que en efecto uno puede sacar en 15 días, es algo que también tenemos que como sociedad empezar a presionar y exigir. Primero, que den las clases, digamos que sean 15 días, pero que se cumplan los 15 días. Yo he conocido un montón de denuncias que te dicen, ah, es que fui, me dieron el certificado y ya solo me presenté. Aquí sí un llamado a la Agencia Nacional de Tránsito que haga una verificación para que todas estas escuelas no sean un negociado, en el cual se supone que solo que tienen que dar clases y no terminan dando nada, sino nada más expiden los certificados. De esas hay algunas. De esas sí hay una, aparte que es un tema de corrupción, obviamente tiene un impacto gigantesco. Pero ahí lo interesante, y vuelvo a esta coalición de la movilidad segura que hemos formado, que además pueden ser parte de personas naturales, o sea, todos son bienvenidos. Ahí lo importante es que como sociedad civil nos organicemos y empecemos a presionar en los temas que realmente pueden hacer cambios en nuestro país. Y finalmente Andrés Liche plantea reducir el límite de velocidad en la Simón Bolívar. En la Simón Bolívar, por ejemplo, que es una vía periférica, son 90 kilómetros por hora. ¿Se debería reducir o no? Obvio. A ver, aquí hay un tema importante. Tenemos que dejar de pensar que entonces con Guayaquil, la vía perimetral o la Simón Bolívar en Quito, si usted tiene presencia de personas, eso ya no es una vía perimetral. Si usted tiene presencia de comercios, de escuelas, de casas, eso ya no es una vía perimetral, eso es una vía urbana. Y en efecto debería regularse y reducirse la velocidad a costa de que alguien pueda decir, es que me demoro un poco más. Y aquí hay un tema que tendríamos que tener una conversación específica para esto. Pero el que yo vaya más despacio no necesariamente implica que tenga un mayor tiempo de viaje. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es que los flujos sean continuos, no que tengamos velocidades mayores. No sé si logro explicarme bien. Pero esta es una de esas paradojas que a los políticos les cuesta comprender, pero es demostrable matemáticamente. Ingeniera, gracias por el tiempo, por la gentileza, por los aportes. Creo que ha sido muy interesante desde el análisis hablar de los temas de tránsito que no siempre se comentan, pero creo que nos sirve además para entender la necesidad de un reglamento inexistente por ahora en el país a la ley de tránsito. Gracias, ingeniera. A ustedes, un abrazo. Paola Carvajal ha estado con nosotros, directora de la Fundación Movidana. Paola Carvajal se desempeñó en su momento como ministra de Transporte y Obras Públicas y como directora de la Agencia Nacional de Tránsito y por ende sabe de estas materias. A poner las barbas en remojo, se requiere un reglamento, como bien ha alertado nuestra invitada. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.